Porque bueno, créanme que esto lo que más miedo da es el procedimiento de cómo hacer las peticiones documentalmente, que es lo que más dice, como hay que presentar, porque yo también tengo experiencia propia particular de hace ya 3 años y la verdad es que te piden un montón de documentación, pero bueno, lo hacen todo a través de internet, de la página, o sea, y vas mandando y luego la propia EBE te dice eso está bien, está mal, nada, corrígeme, es así. Te falta esto. Y hay una cosa que quiero puntualizar, que igual aquí es como la chanda del Eroski, el primero que lleva, el primero que coge. Ya puedes preparar toda tu documentación. Si llegas tarde, ya no te va, la bolsa se va a gastar y no te va a llegar la ayuda. Sí, efectivamente. Este año hemos incrementado a 6 millones lo que es la dotación para temas fotovoltaicos. Quedarán para bastantes instalaciones, pero como tú bien has comentado, se van analizando y resolviendo por orden de llegada. Y si te quieres asegurar la subvención, si estás condicionando esa inversión a la subvención, pues en cuanto tengas la decisión hecha, pues presentar, ¿no? Además, la presentación es a nivel de intención, o sea, pedimos presupuestos e intención de hacer, o sea, con lo cual, bueno, pues eso yo creo que eso facilita también mucho. Sí, igual brevemente, si hicieses un poco la exposición, qué consiste en la documentación, que al último son lo que has dicho tú, yo no voy a decir. Dilo, por favor. Muy bien. Bueno, igual a nivel de fotovoltaica, la documentación técnica, sí, tú la dominas mejor, ¿no, Manu? La parte técnica este año, bueno, independientemente que cualquiera para hacer una obra lo que hace es lo de siempre, contratar con varios suministradores, ¿no? Y tener varios presupuestos, entre eso pues, optará por el que mejor le convenga. Entonces, lo que nosotros pedimos son datos técnicos, es decir, oye, ¿qué potencia? Hay además un anexo este año, es decir, independientemente de que el instalador os presente una oferta, una memoria comercial, pues lo que pedimos es unos datos que recojan de verdad técnicamente los datos de los equipos que se van a poner. Es decir, oye, voy a poner en concreto estos módulos tantos módulos fotovoltaicos de esta potencia, este inversor, y además esto, y todo el presupuesto que vaya bien desglosado con cada partida tiene que estar valorada. Con eso sería suficiente. Bueno, perdón, en esa memoria además decimos, ojo, acceder a esta página web, es una página de la Comunidad Económica, PVGIS, en la cual también, digamos que hay análisis de distintas ingenierías o de distintas empresas para decir, con esta instalación que pongas aquí vas a tener esta producción o esta. Y al final son bastante dispares. Entonces hemos dicho, bueno, entrad en esta página de la Comunidad Económica, PVGIS, ahí en eso simplemente es ver, dices, pues mediante algo parecido a Google, ves tu tejado y dices, esto está al sur, ¿está bien orientado o está desorientado? Marcas los grados que está desorientado y marcas la inclinación que tienen los paneles. Dices, si pongo esta potencia, si instalo esta potencia, ¿qué me sale? Le das un botón y te dice, en enero vas a tener esta producción, en febrero esta, te da la producción mensual. Entonces, bueno, pues nosotros queremos, digamos, tener todos los datos a través de ese programa del PVGIS, no de los distintos programas de producción solar que hay. Entonces, solo pedimos eso. Técnicamente, digamos, una memoria, un presupuesto desglosado y con eso tirar para adelante. Como sí que hay otros temas administrativos, pues de que estás al corriente con la Hacienda, con la Seguridad Social y tal, lo habitual. Pero técnicamente no pedimos más datos. Ya un pequeño proyecto, ¿no? Suele ser también. No, eso hará falta para legalizarlo. Para nosotros incluso no solicitamos el proyecto. Que se adjunten también, pero bueno, más que nada porque a veces ves que lo que se está diciendo no tiene mucha coherencia y decimos, oye, realmente adjúntame los datos del catálogo, digamos, este módulo, este inversor y ya está. Bueno, así como igual será muy importante lo que es el conversor y el inversor, pero yo creo que aquí la tecnología, la que marca es la propia placa. Porque puedes comprar una placa, como bien has indicado, que te pide la posición suroeste con una inclinación de 30 grados, aparte que luego esas que hay que variar, según la estación, tienes que variar los grados, pero fíjate, oye, y luego aparte que eso, tienes que anclarlo en el tejado.
Pero las tecnologías cambian y hoy en día tienes placas que digamos que tienen espejo, o sea, tiene lo que es la placa, recibe la luz por arriba, y luego por el reflejo de abajo también hay placas que las aprovechan, no sé si es un 15% o algo así. Entonces, esas placas tienen, por ejemplo, para mi conocimiento, tienen la ventaja que luego, a la hora de posicionarlas en los tejados, no van, digamos, con los 30 grados y van superpuestos lo que es a la teja. Y el sistema de anclaje es muy diferente a eso, porque no entra lo que es la estructura, yo por lo que he leído. Y ese tipo de tecnologías son los que están llevando por ahí en Alemania. Fíjate en Alemania que aquí que tenemos un montón de horas de sol, y allí que hay menos horas de sol, corregidme, pues están llevando ese tipo de tecnología. No sé. Creo que vamos a tener que pasar el café. Vamos a empezar con el siguiente tema, o seguimos haciéndolo. Que es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es una apuesta de común de ideas de todo esto. Bueno, le damos paso al siguiente ponente, que es de la empresa de Iris, y se llama Manuel Lora. Tamaño. Entonces, bueno, él va a hacer la exposición, y luego, pues una vez que haga la exposición, pues haremos las preguntas oportunas. Mi nombre es Manuel Lora, represento a la Iris compañía. El grupo Iris, rápidamente, es una compañía que tiene 25 años de existencia. Empezamos en el mundo de los productos de electrónica de consumo. A lo mejor ustedes en alguna de sus casas tienen algún producto nuestro, algún ordenador, cualquier cosa electrónica de consumo, y con el tiempo hemos ido derivando hace ya 15 años a otras dos divisiones muy importantes, una de eficiencia energética y otra de la parte fotovoltaica. Entonces, a día de hoy, la compañía, podemos decir que el número de instalaciones en España, el número de instalaciones, no en megas instalados, sobre cubierta, podemos ser de las compañías más importantes con más de 200 plantas instaladas, desde hace ya 14 años, con lo cual, pues bueno, tenemos bastante experiencia, y ahora, a raíz de nuevo de un poco de la resurrección de lo que parece que vienen a ser las energías renovables para los próximos años, pues se ha vuelto a activar con mucha fuerza, y por lo que estamos hoy aquí para hablar un poco de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De la parte de la base legal ya ha explicado el señor Manuel y el señor Luis más o menos en qué consistía, con lo cual esto me lo voy a saltar porque ya lo han escuchado ustedes. Instalaciones hasta 100, instalaciones de 100 para arriba, en qué consiste el balanceamiento, en qué consiste cobrar o cobrar en función de. Con lo cual, en cualquier caso, si tienen alguna pregunta más de esta parte, la podemos ver luego. ¿Qué significa el instalar plantas sobre superficie? Básicamente, por un lado, está la importancia de la imagen verde de la compañía, en donde se estima ahorrar aproximadamente unas 160 toneladas de CO2 por cada 100 kilovatios de paneles instalados, el aprovechamiento de la superficie, de la nave que ustedes tengan disponible, ¿cómo? Básicamente ya no solamente es instalar la planta, sino que adicional, y ahora verán la forma que instalamos nosotros, que ya lo avanzó antes el señor José Luis, nosotros instalamos bajo un formato que se llama formato coplanar. Coplanar significa instalar a nivel de superficie de la nave. No inclinamos los paneles, sino que los ponemos prácticamente a ras. ¿Eso qué supone? Eso supone un aislamiento térmico de la nave por abajo. Y de hecho, más adelante verán que tenemos un par de ejemplos de ahorros en temperaturas interiores de hasta 5 y 6 grados, con lo que supone eso a nivel también de ahorro de climatización de las naves. ¿Vale? Adicional, el hecho de no instalar en formato levantado, aquí, bueno, depende de cada zona de España o de los continentes donde instalemos, hay una cosa que se llama el efecto Vega, que son cuando vienen los grandes vientos o vientos muy fuertes, los problemas que se te pueden generar. Entonces nosotros, después de muchos años instalando, hemos evitado el ir poniendo los paneles en inclinados, sino bajo esta técnica. Y adicional, que también comentaba José Luis, nosotros hemos cambiado la técnica, después también de mucho estudio y mucho sacrificio, porque en los primeros años, hace ahora ya 14,
nosotros taladrábamos cubiertas. ¿Qué es lo que pasaba? Que al cabo de los 2 o 3 años nos llamaban los dueños de las naves: Manuel, vente para acá que tengo un problemilla. Y el problemilla es que le habíamos dejado la nave como un queso gruyere. ¿Por qué? Porque al final, por mucha pieza neopreno, por mucho que te digan, por mucho que actual, o sea, cuando tengas en zonas de calor, frío, esa pieza antes o después acaba agrietando. Y si tienes naves con productos perecederos, o sin productos perecederos, en donde le dejes aquello al cabo de 3 o 4 años, pues con un verdadero problema, el problema es nuestro. Entonces, a partir de ahí, fuimos desarrollando la forma de no tener que taladrar, y a día de hoy lo que utilizamos son unas estructuras ultraligeras de aluminio que además se pegan, porque es así, se pegan con unas siliconas especiales que se utilizan en la industria aeronáutica y en la industria naval. Entonces, esto a día de hoy ha permitido que, pues, evitarnos muchísimos problemas que antes teníamos. Adicional, la energía procedente del sol gratis, que eso pues yo creo que ya prácticamente todos sabemos de lo que estamos hablando, y el negocio que mejora el activo de su empresa. ¿Por qué? Porque le estás poniendo más valor a lo que es teóricamente una nave que tiene el valor que tiene, pero adicional le incrementas un valor porque estás poniendo, entre comillas, una máquina que genera energía. Vamos a hablar ahora un poco de los diferentes componentes de una planta fotovoltaica, que también yo creo que todos ustedes más o menos conocen, pero por darles un pequeño flash. Básicamente son los paneles y los inversores. Hay 2 tipos de paneles, básicamente. Por un lado está el panel térmico, que es el que ustedes conocerán, que es el de los que primero se fue instalando, que son aquellos que lo que hacen es calentar básicamente fotovoltaico, que es del que vamos a hablar. Dentro de los fotovoltaicos hay 2 modelos, el policristalino y el monocristalino. Policristalino, básicamente, que es una base convencional de celdas azuladas con perfilería metálica, con posiciones traseras también metálicas, y que son recomendadas para zonas de mayor radiación solar, que en este caso no es la zona. Y ofrecen garantías de producción hasta 25 años con un aproximado de un 80% de rendimiento. No es que en 25 años dejen de funcionar, sino que en 25 años la planta estaría funcionando al 80%. En monocristalinos, que es la tecnología, que es básicamente la última tecnología, por decirlo así, y que nosotros estamos implementando desde hace ahora 3 años ya, son los más utilizados en países con menos irradiancia. ¿Por qué? Porque son los más eficientes. Irradiancia como Alemania, Noruega, Dinamarca, Francia, Inglaterra. Producen mucho más energía con menos área, y adicional tienen mucha más eficiencia con diferentes cambios de tanto de temperatura como de nubes a sol. Permite además irnos a potencias de hasta 440 a día de hoy, funcionando e instalados, porque a nivel de noticias escucharéis que ya hay paneles a 500, incluso también ya estoy leyendo a paneles hasta 600. Bueno, pero una cosa es la noticia y otra cosa es que se instale. Entonces, a día de hoy, lo que nosotros estamos instalando y con muy buenos resultados son paneles hasta 440 bifaciales, acabados en glass, sin perfilería, o sea, son limpios. Ahora veréis también algunos ejemplos, que son mucho más limpios, no acumulan suciedad, porque el tema de la perfilería al final lo que hace es el perfil que reborda el panel, eso al final va acumulando suciedad. Entonces eso también hace que haya menos rendimiento por placa. Y adicional, el tema de los bifaciales, que también comentaba José Luis. El bifacial, que ahora entraremos en el detalle, es que tiene la capacidad de lo que es el rebote de la irradiancia, que también la puedan recoger, y eso significa que puedan incrementar la producción hasta un 15%. Y luego, en el caso de los monocristalinos, se habla de producción hasta 35 años frente a los polis de 25 años, y también con un rendimiento del 80%. Los inversores, ¿qué son los inversores? Es la segunda gran parte de los paneles. Los inversores básicamente son los aparatos que hacen que se convierta la energía lumínica, la irradiancia, en electricidad. En el mercado hay diferentes tipos de marcas, y nosotros a día de hoy estamos utilizando 3 o 4 las marcas más importantes a nivel de inversores. El inversor es una máquina, pues eso, que lleva años funcionando, es muy estable y no tiene ningún tipo de problemas. En general, que es a lo mejor para los que no estén en el mercado, la planta fotovoltaica,
yo no sé si ustedes están en industria o tienen industria y demás, la planta fotovoltaica es una máquina muy estable, da muy pocos problemas, es decir, probablemente si ustedes vienen de industria tengan más problemas ustedes con sus máquinas que con una planta fotovoltaica. La tecnología viene ya de hace, pues hablamos de casi hace ya 40 años que se llevan montando plantas fotovoltaicas, es relativamente sencilla y lo único que cambia es las nuevas tecnologías que van entrando. Pregunta que me hace mucha gente. Oye, ¿qué pasa si me espero? Porque he oído que van a llegar paneles de 500, de 600, de 100. Bueno, pues esto es lo mismo que cuando uno va a comprar un coche. ¿Tú quieres el Mercedes SLK 500 hoy? Pues es el que hay. Y es el que cuesta. ¿Te van a sacar un Mercedes buenísimo dentro de un año, 2, 3? Sí, pero no lo tienes hoy. Entonces, esa es la decisión de siempre. Sí, pero es que me dicen, ya, pero esto es lo que hay. O sea, no hay tampoco que volverse muy loco y si espero para ahorrarme más, bueno, pues a lo mejor esa espera hace que en los años que has dejado de poner tu planta te compense el hecho de coger plantas mejores. Es decir, y tampoco ahora mismo se ha llegado, o es lo que nosotros queremos, como con la experiencia que tenemos, a un equilibrio coste-eficiencia bastante razonable. Que puede que baje en el tiempo, sí, irá bajando, pero tampoco van a ser caídas dramáticas. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un nivel de equilibrio bastante eficiente. ¿Qué pasa? Estos son los paneles de los que hablábamos, es decir, son los paneles monocristalinos, el tipo de panel de 400, 440 en función de si metemos bifacial o no. ¿Puedes pasar? Y aquí viene un poco explicado en qué consiste la bifacialidad y el tipo es decir, los paneles son capaces de recoger el rebote de la irradiancia, pues el tipo de rayo que es, y también producir por debajo frente a lo que se llama un monofacial. Y entonces, pues ahí, en función del tipo de día, pues también, que es el gráfico de la derecha, o sea, en días con poco sol, porque es otra cosa que la gente a veces no sabe, es decir, aunque haya nubes, hay irradiancia, o sea, la planta funciona lógicamente con menos rendimiento, pero la planta funciona. Y los paneles bifaciales tienen, digamos, esa tecnología que con poca irradiancia también te recogen y te incrementan casi hasta ese 15% más de efectividad frente a paneles monofaciales en zonas con más nubosidad. Aquí está el tema también nuevamente de la irradiancia y de la bifacialidad, y ahí está el cuadrito en función del tipo de superficie en donde esté puesto y el tipo de color. Lógicamente, cuanto más oscuro, menos rendimiento bifacial, cuanto más claro, más rebota, más rendimiento bifacial. Adicional, nosotros estamos instalando en nuestras placas que esto sí que es última tecnología, lo que se llaman células PER, que significa en inglés son células que recogen la irradiancia pasiva, ¿vale? Puesto en inglés Passive Emitter Real Cell, que son unas plaquitas que están en la parte baja del panel, que lo que hacen es que incluso el propio rayo que entra rebote gracias a estas celulitas que se ponen y todavía se aproveche más la irradiancia que entra dentro de la placa, que es la diferencia frente a una célula convencional en donde el rayo entra, se absorbe y hay parte que se va, pero en la célula PER todavía entra y vuelve a rebotar y se vuelve a aprovechar esa parte de la energía que entra dentro de la placa. Adicional, ¿qué significa también? Que se calienta menos la placa. Eso también es un tema muy interesante, porque al final las placas se calientan. Entonces, eso es lo que hace que la placa se caliente menos frente a una placa sin este tipo de tecnología. Los inversores, los que les decíamos, no hemos querido entrar en el detalle de marcas y demás, porque hay muchas marcas. Nosotros, en función de la zona, en función del país, en función de las diferentes áreas, utilizamos unos inversores u otros. ¿Por qué? Porque después de mucha experiencia
que tenemos también no solamente en España, sino a nivel también internacional, que tenemos varias filiales, estamos trabajando también mucho zona Caribe, zona México en la parte del desierto. Hay inversores que funcionan mejor en unas zonas que en otras, por eso tampoco hemos querido entrar aquí al detalle de poner los tipos de inversores. Hay cerca de 4 o 5 grandes marcas que van desde un Huawei, que a lo mejor les sonará más, pasando por un SMA, pasando por un Samsung, pasando por un GeForce. Bueno, hay 5 o 6 muy grandes, muy buenas, y prácticamente todas funcionan muy bien, y ya son detalles nuestros técnicos que nos gustan más unos u otros en función de la zona donde poder poner el inversor. Todos ellos, o casi todos ellos, tienen control de la eficiencia de los paneles, que se llama por string. ¿Qué significa eso? Ahora veremos también ahí una pequeña gráfica. Cuando tú pones la planta, es un tema muy importante, ya no lo digo por nosotros, sino por cualquiera que lo utilicen ustedes, que a la hora de monitorizar el rendimiento de la planta, procuren pedir siempre que se lo monitoricen por línea de string. ¿Qué significa? Que se lo monitoricen por línea de inversor. Si solo tienen un inversor, pues lógicamente solo verán uno, pero si tienen en plantas de 100 mínimo, o incluso de 50 a 60, se pueden poner 2 o 3 inversores más pequeños de 20 o de 30. ¿Por qué? Porque a cada inversor va un número de paneles. Entonces, si tú estás viendo, por ejemplo, tú no estás viendo todo el día el cielo, tú ves tu planta, te enchufas, tienes tu pantalla y ves que está produciendo. De repente ves que está produciendo menos. Y dices, coño, pues llevo 4 o 5 días que está produciendo menos. Y piensas, habrá hecho menos luz. Si tienes la monitorización por línea de inversor y hay uno que se te ha caído, verás que hay 3 que están yendo a su línea y otro que se te ha caído. La producción media ha bajado, pero tú eso no lo ves si no tienes por cada línea de inversor enchufado, ¿vale? Por eso es muy interesante la capacidad, en función de cada marca, de que se monitorice por línea de string. ¿Cómo se instalan? Esto ya me he adelantado antes, que es cómo instalamos nosotros, que es con el coplanar y sin taladros. El efecto vela, que es lo que comentábamos antes, el taladro y la sobrecarga, que es, a día de hoy es el método más utilizado, pero nosotros estamos en la segunda fase, pues eso, no por nada, sino porque ya tenemos muchos años de experiencia, que esa es la verdad. Es decir, nosotros empezamos a instalar hace ahora ya casi 15 años. Entonces, yo lo que digo siempre, es decir, no seremos los mejores, no somos los más baratos, pero sí que tenemos una mochila de problemas solucionados muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado a todo tipo de naves, todo tipo de condiciones, todo tipo de problemas, y a día de hoy lo que nosotros entendemos es que somos muy eficientes y muy buenos instalando. Es decir, al final paneles uno puede encontrar, inversores uno puede encontrar, pero hay una parte de tecnología en la instalación que es muy importante, que es donde nosotros somos muy buenos también. Este es un poco, no sé si nos lo llegarán a ver, cómo estamos instalando nosotros frente a los clásicos rieles que habrán podido ver, que son mucho más pesados. Nosotros utilizamos unas placas en forma de U invertida, sobre la que va otra segunda placa de aluminio ultraligero, en donde va el panel pegado. El panel y esas estructuras, las 2 plaquitas que hacen así, estas 2 van atornilladas. Y encima de esta va el panel, con lo cual si un panel se estropea, se desatornilla y te llevas el panel. Pero va de esta manera, que son todas esas pequeñas piececitas de aluminio que ven ustedes ahí puestas. Y cada una de ellas tiene dos patillas, y esas 2 patillas son las que van pegadas con estas siliconas especiales a la superficie. Que eso tiene más tracción todavía que un tornillo, o sea, para su información. Esto es un poco lo que les comentábamos antes. Esto es una certificación, Industrias Espejo, que esto es una nave que instalamos en Andalucía, que tiene cerca de 2 megas instalados. Es una nave enorme, de puertas. Bueno, pues son campos de fútbol, lo que ven ahí es gigantesca. Bueno, a estos señores, el haberles hecho este tipo de instalación, les ha bajado en 6 grados la climatización de la propia nave. Eso le ha generado unos ahorros adicionales. Claro, está en el sur, hay mucho calor, es cierto, pero para ellos es importantísimo. ¿Por qué? Porque les ha ahorrado un montón de dinero en climatización. Ya saben que por cada grado que se sube en climatización es aproximadamente un 10% de la factura, es una barbaridad. Pues fíjense el tamaño
de ahorro al que le hemos generado a estos señores. El tema de la monitorización, que esto es lo que les comentábamos antes, es en tiempo real, hay mediciones cada 15 minutos, es una doble monitorización tanto de la planta como del contador, si es que quieren que les hagamos también el contador, hay informes diarios, mensuales, anuales, se pueden descargar en formato Excel. Un pequeño ejemplo a continuación de cómo estamos monitorizando a día de hoy. Esto también lo van a poder llevar ustedes en su móvil. O sea, esta plataforma también viene para que se puedan descargar en el móvil. Y aquí pasamos a ver un pequeño ejemplo en números, ¿no? Es decir, una planta de 100 kilovatios con unas horas aproximadas de luz en esta zona, que puede estar entre los 1100 y 1200 horas de luz, por 100 kilovatios estaría produciendo aproximadamente unos 125 kilovatios al año. Teniendo en cuenta la posibilidad de instalar panel bifacial, que es un incremento de la producción de un 15%, estaríamos hablando de una producción por planta de unos 143.000. Si elegimos un cliente con una tarifa 3.0, que es aproximadamente 0,10, y considerando aproximadamente un porcentaje adicional en las horas de producción fotovoltaica y el impuesto eléctrico, estaríamos hablando de que este señor está pagando aproximadamente 0,10,511 euros el kilovatio hora. Entonces, ¿cuánto estaría ahorrándose? O sea, a modo de ejemplo, ¿cuánto estaría ahorrándose este señor con esa planta? Pues sencillo, el número de kilovatios que produce la planta por lo que le costaría el kilovatio a día de hoy. Estamos hablando pues cerca de 15.000 euros año masiva. Adicional, hay un ahorro de potencia que nosotros en nuestros estudios lo dejamos orientado, que no es exacto porque eso sucede una vez instalado, al cabo de los 4, 5, 6 meses se empieza a ver cómo los costes de potencia van bajando, y también hay un ahorro estimado que lo medimos en un aproximado de unos 1.200 euros año. Adicional, hay un gasto de mantenimiento preventivo y o correctivo que se negocia con la persona de mantenimiento. Si la planta, aquí hablamos de costes orientativos, ¿vale? Que son un poco los que Luis había marcado. Para 100 kilovatios estaría en unos 107.000, repito que esto luego se negocia más tarde por hacer los números redondos. Estaríamos hablando de que la amortización de la planta con el ahorro que usted tiene en base a tarifa estaría en un entorno de los 7 años. Esto no es exacto y nosotros insistimos mucho en esto, porque luego cuando a uno le presentan un presupuesto es muy fácil aumentar las horas, porque al final es muy sencillo. Es decir, tú, si subes las horas, te va a dar mejor rentabilidad. Es que es automático. Entonces, tengan siempre muy en cuenta las horas que les ponen a la hora de ver sus presupuestos, porque ya les digo que nosotros vemos también mucha barbaridad, ¿no? O sea, si aquí a ustedes les ponen, en vez de las 1.200 horas, les ponen 1.400, que es, digamos, el número de horas que hay pues desde el Ebro para abajo, por decirlo así. Podemos estar entre 1.300 y 1.400, de Madrid para abajo entre 1.400 y 1.500, y ya en la zona de Andalucía estamos en 1.500 y pico, ¿vale? Siempre hablamos con paneles bifaciales. Entonces, a partir de ahí estaríamos hablando de eso, en un entorno entre los 7 y 8 años de recuperación de la inversión y con aproximadamente un 14% de TIR. De todas maneras, para cada proyecto concreto se hace un estudio detallado. Se toma la plataforma PVGIS, que es con la que nosotros trabajamos, y a partir de ahí pues se ven los datos de, o sea, la superficie a instalar, la irradiancia de la zona, el tipo de panel que montamos, y se les pasa un estudio aproximado de la planta que se podría instalar y los periodos que ustedes tendrían de retorno de esa inversión. Bueno, esto es la parte que me he adelantado, es decir, quiénes somos nosotros.
trabajamos con ustedes en el País Vasco también desde hace también 15 años, adicional, pues bueno, tenemos varias oficinas a nivel internacional y en la parte de fotografía pues llevamos más de 18 años. Esta es la... Bueno, esto es lo que estamos a día de hoy ofreciendo, es decir, pues la realización tanto de los proyectos como la parte de financiación, como la parte de instalación y la parte de monitorización de la producción de las plantas. Este es el resumen, es decir, qué tipo de proyectos les proponemos, pues la posibilidad de también... Espera, ¿te he pasado? No. Sí, es que... Es que son... Espera, porque... Espera un segundito. ¿Querías llegar a este? Exacto, exacto. Es decir, ¿qué tipo de modelos de negocio estamos ofreciendo a día de hoy? Nosotros ofrecemos 3 tipos de negocio. Por un lado está la venta a contado, por otro lado está la venta financiada, donde nosotros financiamos, es decir, usted no tiene que pedir un crédito al banco, se lo podríamos financiar nosotros a 10 años, y por último está el formato PPA. El PPA es una palabra inglesa que es la venta de energía, básicamente. Es un contrato de venta de energía, que ahí lo abrimos en 2 abanicos. Puro venta de energía, donde nosotros hacemos toda la inversión de la planta y a ustedes le vendemos energía. Esto solamente puede ser en empresas que trabajen, o empresas, industrias o instalaciones, lo que sea, que trabajen los 365 días al año. ¿Por qué? Porque si hay, como comentábamos, si fuese una escuela donde hay 3 meses en donde no van a producir, esto no se puede dar. Sobre todo, ¿por qué? Porque la inversión la estamos haciendo entera nosotros. Entonces, en esos casos no podemos entrar en un PPA, tenemos que ir a los otros 2 modelos. Entonces, en el tema del PPA, lo que les decía, se abren 2 variantes. Una, que es la pura venta de energía, que es la que estábamos explicando. Nosotros montamos la planta y se pacta un precio de energía, lógicamente, más barato que el que ustedes tienen a día de hoy, durante X años, lo que dure el contrato, mínimo 20 y de 20 en adelante. Y un segundo modelo, en función de lo que se pacte, que es lo mismo. Nosotros hacemos la inversión, se pacta un precio de energía menos agresivo que en el anterior caso, pero de ese precio de energía hay un 25% de lo que usted va pagando todos los años que se va yendo a una bolsa que usted va acumulando y eso le descontaría en el momento que usted quisiera comprar la planta. Porque hay mucha gente que nos dice, oye Manuel, a mí esto me interesa, pero ahora estoy en un momento, pues yo qué sé, acabo de... Mira, el otro día estamos en un polígono. El dueño del polígono me interesa, me dice, mira, acabo de meterle pues, 3 millones de euros, he hecho 3 naves, yo quiero montar una planta, no me coges en el mejor momento. ¿Por qué no me voy a un contrato PPA? Me montas la planta, pero me dejas ventanas abiertas para que yo en los próximos 4, 5 o 10 años te pueda comprar la planta, pero me vas descontando un poco cada año. Es para lo que sirve este tipo de contratos, ¿vale? Entonces, esto es un poco las tres vías de trabajo con la parte del PPA que se abre en dos alternativas. Todo esto, por supuesto, lo podrán hablar ustedes aquí con nuestra gente de acá y entrar en los detalles que ustedes consideren. Espera, bueno, aquí has explicado un poquito, yo creo que ya tienes... Sí, esto es un poco lo que les he contado antes, es el tema del PPA, lo que significa el power, o sea, energía, contrato de compra de energía, viene a ser la traducción del inglés. Está claro que en todo esto se mantiene integralmente por parte de Iris, porque correcto, no deja de ser suya la planta a todos los efectos. Y no sé si te queda... Este que es un poco el que hemos pasado antes, pero bueno, que lo has ido comentando también. Correcto. Y luego aquí hay, pues, ahora hay una serie de ejemplos, ustedes vean, pues, tipo de plantas que hemos ido haciendo, tipo de naves. Ya tenías, yo creo que... Así es como quedan. Si quieres poner el vídeo también, que el vídeo es bastante gráfico, bueno, ya le veo, pues que naves tenemos de todos los colores, todos los tipos, todo tipo de soluciones. Esto es un tema también muy interesante, que estamos empezando también a desarrollar con mucho éxito, que son las cubiertas de los parkings. Es decir, a veces el cliente dice, coño, es que no tengo más superficie que la que tengo en mi nave. Yo, bueno, pues podemos hacer esto también.
Es decir, sacarle al parking las marquesinas y cubrirlas también, porque esto al final, en función de la nave o donde esté, se le sacan también unos cuantos metros. Aquí se ve con un poco más de detalle la instalación. ¿Quieres comentar algo de las conclusiones? O... Bueno, las conclusiones es lo que hemos dicho, es decir, que por un lado yo creo que todo el mundo es consciente de que la energía sigue subiendo, aunque sea un poco, un mucho, pero la energía sigue subiendo, es decir, eso es algo que nosotros, vamos, los históricos son los que son y ustedes pueden ver en los últimos 10 años cómo la energía ha ido subiendo un poco más, un poco menos, pero siempre está subiendo. Con lo cual, nosotros insistimos que había, y yo creo que todavía en España hay una parte que yo creo que llegará antes o después, que es lo que en otros países le llaman el balance neto, que ya habla el señor Manuel del tema de la compensación de energía. Aquí manda, y perdón por la expresión, manda cojones, y es que me frustra mucho que en otros países con mucho menos desarrollo que el nuestro tengan una ley mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más rápida y mucho más beneficiosa para el consumidor. Hablamos de lo que es el balance neto. Aquí el balance neto solamente es hasta 100 kilovatios y te pagan a 0,4 o 0,5, a OMIE, que es como se llama la tarifa eléctrica. Eso es un absurdo. Les pongo ejemplos de países en donde yo trabajo, que no, o sea, pues eso, mucho menos desarrollados que nosotros, pero con una flexibilidad y una rapidez que no tiene nada que ver. Panamá, República Dominicana. El balance neto es radical y además es acumulable al año. ¿Por qué? Pues a lo mejor tú tienes un mes que has producido un montón, coño, no me quites esa energía que yo te estoy devolviendo a la red y tú la estás utilizando. O sea, si no he podido compensar en este mes, llévamela otros meses y hacemos balance neto a final de año. Y me la compensas, ¿de acuerdo? No me la compensa al precio que te estoy pagando, porque efectivamente hay un plus de transporte, de tal. Pero eso es un 10 o un 15% menos, no un 50 o un 60 menos como pasa aquí. Entonces, yo creo, esa es nuestra teoría, que eso con el tiempo va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque es que es lo natural, y más en un país que hay tanto sol. Entonces, todo eso tendrá que acabar flexibilizando y mejorando las rentabilidades de las plantas. Y en vez de estar hablando de 7 o 8 años de retornos, hablemos de 5 o 6, que es o incluso 4 o 5, que es lo que pasa en muchos de los otros países. Luego, tema de coches eléctricos, pues igual, es decir, sabemos que con el tiempo, pero yo creo que tampoco va a ser un tema inmediato, pero bueno, a 5 o 10 años cada vez va a haber más y se va a generar más necesidades. Esto también se une al tema de las baterías. A día de hoy, cuando nos preguntan, ¿tú pondrías batería? Digo, a día de hoy yo no pondría batería. ¿Por qué? Porque son muy caras. Y entonces tu tasa de retorno, tu TIR y demás, te va a bajar y la tasa de retorno se te puede ir a 12, 13 o 14 años. ¿Por qué? Porque siguen siendo muy caras las baterías. Compensa en países donde la energía está muy cara, por encima de 0,20. Aquí estamos a 0,10, 0,11, con lo cual a día de hoy yo creo que no compensa por el coste de la batería. Pero lo mismo, yo creo que en cuestión de 5, 7, 10 años, las baterías van a bajar bastante precisamente por el tema de los coches eléctricos. Cuando las baterías bajen, entonces sí que será interesante empezar a tener instalaciones con baterías metidas dentro. Pero a día de hoy no. Lo bueno es que las plantas fotovoltaicas, aunque tú la instales como tal, te da pie a que los 5, 7, 8 años le pudieras poner baterías. ¿Vale? Es decir, no es que si pones la planta ya no puedes ponerla, no, al revés. Si puedes poner planta y el día de mañana las baterías están ya en términos razonables, tú podrías comprar baterías también. ¿Vale? Y luego, bueno, la parte de la conclusión es lo que les hemos venido contando de cómo es lo que estamos haciendo nosotros a nivel de fórmulas de trabajo. A ver si soy capaz de... Bueno, así se ve... Ahí está.
están tachados, como podéis ver, porque esos conceptos no podemos mejorarlos, no dependen de nosotros, pero sí que los que están en círculo podemos modificarlos y ajustarlos. Es decir, la potencia la podemos ajustar en función a las necesidades de la empresa y luego también buscar unos precios mejores. Vale, existe a veces en la factura otro concepto que es las penalizaciones por reactiva que las pagamos cuando producimos mucha energía reactiva. No siempre ocurre. Según las tarifas que tengamos contratadas en nuestros suministros, pues se penalizan o no. Eso habría que verlo en cada factura. Vale, una vez que vemos la potencia que tenemos contratada, pues también en función de la potencia se contrata una tarifa. Y ahí vemos que según la tarifa que tengamos contratada, hay una estaríamos en alta tensión, en baja tensión, tendríamos ICP y bueno, y los precios serían diferentes. Bueno, esto es un poco lo mismo, el resumen. Sí que recalcar aquí que el DHA significa discriminación horaria, que esto implica que el precio a la noche es más barato. Es una modalidad en algunos casos compensa bastante. El precio por la noche es más bajo y durante el día, en ciertas horas, te aumenta un poco. Vale, el segundo paso que haríamos sería monitorizar los consumos. Una vez que conozcamos la factura que tenemos, pues tener información más detallada. ¿Y cómo? Monitorizándolo mediante un Smart Meter. Este Smart Meter es un aparato que recopila detalladamente todos los datos de consumo y luego los vuelca a una plataforma que saca informes y conclusiones. Vale. El Smart Meter es un aparatito que tiene dentro una tarjeta SIM integrada que se conecta al contador de cada empresa o fábrica o lo que sea. Se analizan curvas de carga diarias con descargas de datos cada 15 minutos. Entonces, con esas descargas de datos se pueden tener controles tanto de energía activa, reactiva, factor de potencia y los maxímetros. ¿A qué hora y por qué tengo yo picos de potencia de X? ¿O por qué me paso? Vale. Una vez obtenidos todos los datos y teniendo el control de ellos, pues pasaríamos al tercer paso, que es estudiar el consumo y cómo mejorarlo. A través de esa plataforma que va a recopilar todos los datos y que va a generar informes, podemos gestionar las facturas, comprobar que la factura que te pasa la comercializadora coincide con lo real, que no se está confundiendo, que todo es lógico. Se podrían hacer también comparativas de precios con otras compañías, con otros precios, validar facturas, ver muchísimas gráficas de tipos de consumo a cada hora y también se realizan informes automáticos. Por ejemplo, aquí tenemos un Smart Meter conectado en Zaldívar, en la escuela, en el edificio de la escuela, y nos genera, esto es un ejemplo, ¿vale? Nos genera un informe en el que nos dicen datos como la potencia que tiene contratada, el gasto energético y económico que tiene al año y las medidas que se pueden adoptar. El ahorro también se calcula, el ahorro estimado al año es de 980 euros, por ejemplo. En este caso, en la escuela de Zaldívar se le recomienda cambiar la potencia y también instalar batería de condensadores, porque tiene penalizaciones por reactiva. Sí que es verdad que en este caso no merecería, porque el ahorro solamente de las baterías es demasiado pequeño en comparación a la inversión de baterías. Pero bueno, muchas industrias sí que hemos visto que compensan instalar las baterías. Y bueno, esto sería un poco lo que recomendaríamos hacer para conocer el consumo real y luego ya a partir de ahí plantearse hacer instalaciones, inversiones o simplemente ahorrar sin hacer nada. Primero lo que hemos dicho, conocer la factura y medir la instalación, luego tenerlo controlado, porque al final no vamos a estar siempre controlando los consumos que tenemos. Se pueden gestionar mediante alarmas, por ejemplo, que te avisen de anomalías o de consumos altos, etcétera. Y luego el tercer paso sería el estudio de esos consumos con el software y interpretándolos y ajustarlo a las necesidades de la industria. Y siempre se consiguen ahorros económicos en las facturas. Así que suele ser bastante útil. Bueno, hemos trabajado ya con este tipo de sistemas en muchas empresas y ayuntamientos. Por ejemplo, aquí hemos estado en CIE Gaña, en Zaldívar,
bastantes años y siempre se acaba ahorrando. Y bueno, eso es un poco el resumen. Muchas gracias. Una pregunta, la monitorización que dices es al contador. Sí, Eso sí. lo puedo sacar de la comercializadora. Yo tengo las curvas de carga, los informes de la comercializadora. Sí. No me aportaría... Sí que te aporta porque la comercializadora te saca las curvas de carga, pero no te saca tan a detalle los consumos que tienes cada 15 minutos. Yo lo puedo descargar, cada cuarto horaria puedo descargar todos los consumos que tengo, toda la carga horaria, la activa, la reactiva, puedo sacar todo. Con la máquina. A mí me han ofrecido esos sistemas para monitorizar todas las máquinas del taller. Sí, también se puede Pero al hacer. final es un Big Data que yo estoy solo, no me puedo permitir ese lujo de estar vigilando los trabajos de Mauricio de Carmayo. Al final no veo yo el sentido de monitorizar con eso el contador. El otro sistema, monitorizar máquina a máquina, sí te puede permitir un ahorro. Si esta máquina está consumiendo mucho... Sí, también en máquinas sí que utilizamos también. Al final esto está enfocado un poco para el suministro eléctrico, para luego invertir en renovables o ver un poco dónde tienes los picos de potencia y cómo aplicar, cómo ahorrar. Pero en máquinas también estamos haciendo y es lo mismo un poco. La comercializadora sí que te da datos, pero tienes que entrar tú a la web, ¿no? Sí, Tienes sí, que acceder entro a la web, y mirar, descargo. comparar días o descargar. Lo que pasa que con la monitorización no tienes que hacer nada, lo dejas y luego el informe se te genera automáticamente o te genera alarmas con los avisos que tú quieras y el informe directamente te dice lo que tienes que hacer. No tendrías que acceder a la plataforma ni entenderlo, ni siquiera. Y bueno, espero que haya servido para... La pretensión era para ayudaros y sobre todo para crear inquietud a las empresas para que apuesten por el tema de las energías verdes. Y bueno, pues oye, si estamos aquí todos, los ponentes son los que más nos van a ayudar en ese sentido. Y bueno, el ayuntamiento también está aquí para cualquier consulta que queráis hacer, transmitir a ellos. Y luego, esto se va a colgar en una página web porque aquí hay gente que no ha venido, entonces oye, pues, para que tenga la ocasión, el que quiera, pues hacer uso de ello. Que sigue siendo información, no más. Por supuesto. Vale, eskerrik asko danori.